La diminuta y alocada idea. Las 4 divisiones de la mente separada. Los primeros capítulos de este libro, El mensaje de un curso de milagros, desarrollan profundamente la aparente separación de Dios, la cual aparece con la diminuta y alocada idea que el Hijo de Dios pareció tener. He creído conveniente realizar un resumen clarificador de estos capítulos para así afianzar mejor las ideas principales del aparente proceso de separación, el cual, cuando comienzas como estudiante de un curso de milagros, no sueles darle importancia e incluso no entiendes para qué puede ayudarte estos conceptos e ideas. Es verdaderamente cuando pasa un tiempo y vas sumergiéndote en el estudio y práctica del curso, cuando logras ver la importancia de dicho proceso para ayudarte a comprender la causa de la separación, traducida en la proyección de culpa y miedo que nos acompaña constantemente en nuestra vida. Ken Wapnick narra las 4 divisiones de la mente mediante un relato simbólico basado en la descripción que realiza un curso de milagros. Así es importante entender que este planteamiento no es más que una metáfora del acontecimiento de la separación, contada así para que una mentalidad dual o lineal como la nuestra pueda entender cómo se originó este pensamiento y qué efectos pareció tener. Y como recuerda Wapnick, a lo largo del libro debemos tener presente que se está describiendo una serie de acontecimientos ilusorios y que por lo tanto la separación y todas sus consecuentes fragmentaciones jamás se pueden entender en realidad, puesto que nunca ocurrieron. Primera división. Comenzamos la historia recordando que Dios creó a su Hijo Cristo igual que Él mismo y su perfecta unidad es el cielo. Pero un pensamiento pareció ocurrir en su Hijo, nombrado en el curso como la diminuta y alocada idea de separación. Bien, con esta idea se crea la primera división, en la que el sueño imposible de separación del Hijo de Dios parece producirse, donde la unidad del amor pareció entonces ser una mentira, originado este pensamiento por el deseo de crear la realidad por cuenta propia. Al ocurrir esta idea, es como si lo imposible hubiese sucedido y la mente del Hijo se divide en 2. Por un lado tenemos la mente de Cristo unida aún a su Creador y por el otro lado la mente del Hijo separada de su fuente o Creador. Ahora parece haber una parte del Hijo que es consciente de algo más que la perfecta unidad del cielo, y así, con este pensamiento de individualidad, pasamos a la dualidad, o lo que es lo mismo, estado de no unidad. En verdad, no existe más que la unidad, pero ahora, con esta idea parece existir Dios y algo más. Así que desde este pensamiento de separación, nos adentramos en la ilusión de la dualidad. Recordamos mediante un pasaje de un curso de milagros el momento en el que apareció esta idea, una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad, donde todo es uno. Segunda división. En la continuación de nuestra historia, la mente del Hijo, en apariencia separada de su fuente, vuelve a dividirse. De esta nueva división aparece lo que un curso de milagros denomina mentalidad errada y
mentalidad correcta, y de este modo pasamos a la segunda división. El curso nos recuerda que una vez que el pensamiento de separación penetró en la mente del Hijo, Dios dio una respuesta. La respuesta de Dios al pensamiento de separación fue el Espíritu Santo y el principio de la expiación, que niega la realidad de la diminuta y alocada idea. Jesús afirma metafóricamente lo siguiente: así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Realmente, esta respuesta es también metafórica, ya que la respuesta de Dios es simplemente su eterno amor, el cual brilla para siempre como un recuerdo en nuestras mentes divididas. Bien, en esta posseparación, la mente está dividida en dos sistemas de pensamientos que se excluyen mutuamente: el ego, que corresponde a la mentalidad errada, y el Espíritu Santo, correspondiente a la mentalidad recta. Incluir aquí al componente de esta mente dividida, denominado por Ken Wapnick tomador de decisiones, que representa el poder del Hijo de Dios para elegir entre el ego o el Espíritu Santo. Así, vemos continuamente en el curso de milagros referencias hacia este tomador de decisiones, como nos muestra este pasaje. Cada día, cada hora y cada minuto, e incluso cada segundo, estás decidiendo entre el ego y el Espíritu Santo. Tercera división. Continúo recurriendo al relato simbólico al llegar a esta tercera división, que sucede cuando el Hijo, aun pudiendo tomar la decisión de escoger al Espíritu Santo y recordar su fuente, decide elegir al ego. Podría decirse que las promesas del ego de individualidad prometidas al Hijo han dado su fruto y el Hijo vuelve a tomar una decisión equivocada. El Hijo de Dios ahora ha convertido su fantasía en realidad. Llegando a esta nueva división, aún el ego no está seguro con la decisión tomada por el Hijo, pues se siente amenazado de perder su existencia. ¿Por qué? Porque mientras el Hijo de Dios permanezca en contacto con su poder de tomador de decisiones, puede volver a elegir al Espíritu Santo en lugar del ego. Así, el ego concibe una nueva estrategia para lograr silenciar la voz de amor del Espíritu Santo. Convence al Hijo para que se sienta muy culpable por haber rehusado del amor de Dios, considerando este rechazo como pecado en contra del Padre. Así, el Hijo contempla aterrorizado el pecado cometido, como si de un cruel crimen se tratara, originándose en este momento la culpa del Hijo por un pecado que jamás se podrá perdonar o deshacer. Ahora, esa parte del Hijo que decidió escuchar al ego hace prácticamente inconsciente su verdadera naturaleza como Hijo de Dios. El Espíritu Santo se ha vuelto una presencia aparentemente olvidada o desconocida. En esta tercera división, Ken Wapnick simboliza a la mente del Hijo separado como el yo victimario compuesto por pecado, culpa y miedo. Resumiendo, ahora tenemos al Hijo de Dios sin mente, olvidado de su fuente y con un terrible dolor y culpabilidad por creerse un asesino de Dios. Entonces vuelve a recurrir al ego, claro, la única voz con la que parece contar,
para que ponga fin a su grave problema. Recuerdo, esta nueva etapa del concepto del yo es la denominada por Ken como yo-a, pecaminoso, culpable y temeroso. Bien, pues nuevamente el ego despliega una estrategia para supuestamente resolver el problema del yo-a. Esta es reprimir, o lo que es lo mismo ocultar en apariencias, de la mente separada del hijo, el terrible dolor que siente. Entonces ahora esa parte del hijo que reprime su pecaminosidad y culpabilidad, que lo simboliza a lo largo del libro como el yo-ve, repito, que es el yo víctima, hijo libre de pecado. Así, el ego ha dividido al hijo separado, recuerdo, yo-a, en dos, para así hacerle creer a uno de ellos, el hijo impecable, yo-ve, su inocencia. Pero esto no es la solución, pues el hecho de reprimir u ocultar el miedo y la culpa no hace que se extingan. Así que, ¿qué ocurre ahora con la represión del pecado y culpa del yo-ve? ¿Dónde se han ocultado? La respuesta está en la proyección, concepto psicológico utilizado para defendernos de nuestra propia culpa o dolor, condenando a lo externo de la negación de nuestra culpa. Este término a la vez es utilizado muy a menudo por el curso y en este caso el yo-ve, recuerdo, yo libre de culpa, al negar la culpa la dirige hacia el exterior, en este caso un nuevo yo, el yo-ce, denominado el yo victimario, compuesto por el pecado y la culpa que hemos negado o rechazado. Y a este yo-ce, el ego le concede la autoría de Dios, eso sí, un Dios iracundo y vengativo. Ahora el yo-ve, o hijo libre de pecado, pasa a tener otro nuevo problema, se convierte en un yo víctima de este malvado y vengativo Dios, el yo-ce. Así, contamos en un curso de milagros con pasajes que recrean este simbolismo como en la mente que Dios creó perfecta, como Él mismo, se adentró un sueño de juicios y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. Cuarta y última división. Siguiendo con la simbología anterior, el yo-ve, recuerdo, el hijo víctima, sintiendo una terrible presión y dolor por la supuesta amenaza del Dios iracundo y victimario, yo-ce, vuelve de nuevo hacia el ego para que le ayude a deshacerse de este nuevo problema. El ego le dice al hijo que, aun cuando él no pueda derrotar a este enemigo divino, sí puede escapar, alejándose de la mente que contiene esta imagen del Dios ilusorio. En esta idea contemplamos otro proceso de proyección. Aquí el ego introduce a la vez el sistema de fragmentación, el cual hace parecer que el hijo esté fragmentado en millones y millones de pedazos o formas. Y es en este pensamiento de alejamiento del Dios ilusorio y fragmentación del hijo donde aparece la cuarta y última división del ego, la cual tiene como resultado la fabricación del universo físico y todo lo que se encuentra, incluido nuestros cuerpos. Así, encontramos pasajes en un curso de milagros como: el mundo es una percepción falsa, nació de un error y no ha abandonado su fuente, persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida.
Así, el mundo físico no es sino este pensamiento de separación en la mente proyectado al exterior, y de esta manera el único y perfecto Hijo de Dios se ha reducido dentro del sueño del ego a un vulnerable e inocente cuerpo, cuyo sufrimiento siempre es el efecto del exterior. Acabo el relato de las divisiones de la separación con un breve resumen. La primera división hizo que la conciencia de tu perfecta unidad con Dios fuera solo un recuerdo. La segunda división introdujo dos partes a la mente. La tercera división ha hecho que el Espíritu Santo sea solo un recuerdo y el ego tiene ahora tu atención. Y en la cuarta y última división, la mente separada del Hijo de Dios ha quedado fragmentada en millones y millones de formas y sumida profundamente en el sueño del ego. Bien, llegados aquí, esta historia parece no tener solución, pero sí tenemos la posibilidad de encontrar solución, encontrar el final de este mal sueño, y este comienza por el curso. Un curso de milagros nos ofrece el camino de ascenso al despertar de este sueño fatídico, retorcido e invertido por el sistema de pensamiento del ego, al cual decidimos creer. El curso y autores como Kenneth Wapnick nos ayudan a ver el sueño feliz que nos dirige de regreso a nuestro hogar en Dios, es decir, a nuestro verdadero ser.